Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo debate del Club de Lectura de Aprendices. En esta ocasión vamos a hablar del libro Design and Reality y para ello pues tengo a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y a Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, buenas noches. Bueno, pues el libro este de Design and Reality es un libro pequeño, yo creo que tiene como 70 páginas en total. Y es un libro que han publicado Matías Berraes, yo creo que el nombre no se pronuncia así, pero bueno, que eh, es un consultor europeo que ha trabajado en diversas, en diversas organizaciones y bueno, pues entre otras cosas ha sido el fundador de la Conferencia Europea de DDD. Entonces, bueno, pues está especializado en temas de diseño, Domain Driven Design y estas cosas. Y el segundo autor o la segunda autora es Rebecca Wirs-Brock, que bueno, pues es autora de Designing Object Oriented Software y Object Design Roles, Responsibilities and Collaborations. Un par de libros, uno en el 1990, otro en principios del 2000, que han ayudado bastante a entender un poco el tema de diseño pues en programación orientada a objetos. Rebeca es toda una eminencia, tiene hasta página en la Wikipedia. Yo creo que hay un nivel, está en un nivel por encima del resto de todos nosotros. Entonces el libro tiene 4 o 5 capítulos y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre ellos. Si os parece, quizás podemos hacer una pequeña ronda comentando qué os ha parecido el libro, aunque bueno, pues, debatiremos en profundidad en cada uno de los capítulos, pero bueno, una pequeña ronda acerca de qué os ha parecido el libro. Gabriel, por ejemplo. Pues a mí me ha gustado bastante porque no es un libro así muy lineal, ¿no? Tiene Ujú, varios capítulos que son bastante diferentes. ujú, Y luego, la verdad, todo el tema este de que habla de modelar el dominio y de los diferentes puntos de vista que pueden haber al diferentes modelos y demás, te hace que pensar, te hace reflexionar y pensar en cómo puedes mejorar tus diseños. ujú. Me ha gustado. Paulo, ¿cuál es así? Sí, a mí siempre la verdad que también me ha gustado. Me parece un libro que para un nivel más, no sé, más avanzado, diría yo, porque lo bueno del libro es eso, que es corto porque no intenta ser académico e introducir, por ejemplo, Domain Model Design otra vez, Ujú, como harían otros libros, y va directamente a introducir unas ideas que a lo mejor están en la comunidad de DDD, pero no, vamos, no han sido escritas en libros, o los libros que lo recoge, por repetirme otra vez, pues son tan extensos ujú. que igual estas ideas pues se difuminan con muchos otros tópicos, ¿no? O sea, me parece muy interesante. Muy bien. Pues vale, como he comentado, el libro pues son 5 capítulos. Yo creo que podíamos hablar de los 2 primeros capítulos porque tienen sí, ¿no? Bastante relación, tienen un planteamiento bastante similar, aunque voy a separar el primero y el segundo capítulo, pero yo creo que podemos ir hablando de ello, ¿no? Entonces, la primera parte pues habla acerca de cómo hacíamos diseño de orientación, de programación orientada a objetos en los 90, ¿no? Buscamos los libros buscamos los nombres del dominio, buscamos los verbos del dominio y a partir de ahí pues diseñamos nuestro sistema, ¿no? Y pasado el tiempo, pues ya sabemos que eso no funciona y que es más complicado que eso, ¿no? De hecho, Rebeca en algún momento comenta que el segundo libro que he mencionado, el de Object Design, lo creó un poco porque necesitaba aportar nuevas ideas, ¿no? Y salir de esa visión simplista de buscamos los nombres, buscamos los verbos y con eso es suficiente. Mm. Entonces, esta parte pues también habla acerca de la diferencia entre el lenguaje de dominio, ¿no? El domain language, que es lo que usan los expertos del dominio, pues su propio vocabulario, y el lenguaje ubicuo, ¿no? Que es un lenguaje quizás más formalizado y que está creado para servir a las necesidades del diseño, ¿no? Está consensuado entre
digamos, la gente técnica, la gente de más expertos de dominio. Entonces, estos dos capítulos, pues lo que hacen es presentar dos ejemplos de diseño emergente. Si queréis, presento un poco el primer capítulo y bueno, pues hablamos un poco de ello. Entonces, el primer capítulo nos presenta pues un sistema de instalaciones petrolíferas, ¿no? Y cómo encontraron la diferencia entre alarmas, algo que suena, y estados de alerta, ¿no? Que es un momento en el que, pues, es una situación complicada, que era una distinción que en ese momento no estaban haciendo en el sistema, ¿no? Ellos presentan esto como un ejemplo de breakthrough, que es un concepto de DDD. También hablan de, bueno, pues esto es el aha moment, ¿no? En el momento en el que te das cuenta de, esto es así, ¿no? Y de cómo, y presentan esto como un ejemplo de, pues de cómo se pueden descubrir conceptos durante sesiones de diseño y no siempre desde el dominio, como he comentado, a partir de los nombres, a partir de los verbos y tal, ¿no? Sino que a partir de de sesiones de diseño, pues puedes llegar a un momento a darte cuenta de que nos falta un concepto o nos falta, aquí igual estaría algo mejor. Bueno, esto yo creo que es un resumen del capítulo 1. No sé, abre un poco el debate. Gabriel, quizás. Sí, yo de este primer capítulo me quedo con lo que dice al final. El modelo debe ser sobre solucionar el problema. Ujú, Con lo cual, con lo que acabas de comentar, yo creo que ahí y es que no debe de representar la realidad con esos nombres y esos verbos que tú comentabas, ujú, sino que debe de ser útil para solucionar este problema en concreto. ujú, Tal vez el mismo modelo para solucionar otro problema diferente no serviría. ujú, Y ahí está el kit de la cuestión. Eso la verdad que me parece muy ujú, útil. ujú, ujú. Sí. Pablo, ¿cómo lo ves? Em, sí, esta última parte es con lo que te quedas, ¿no? A ver, yo lo veo como un ejemplo interesante sobre el tema este, lo que has comentado, el breakthrough, lo importante que es el hecho de que igual es algo que durante la evolución del sistema tienes ese breakthrough, Mm, porque no creo que ninguno de los ejemplos en el libro es... o sea, aquí está hablando de, o sea, de disputar un poco la idea esta lineal de que haces un análisis desde el dominio hasta la solución hasta el diseño, sino que igual es al revés, ¿no? mm, Cuando estás diseñando algo lo incorporas en ese lenguaje ubicuo, em, pero a la vez, o sea, es un buen ejemplo de breakthrough, de que no pasan, de que puede venir más tarde en el tiempo, y luego o sea, remarcar lo mismo otra vez, ¿no? Lo del lenguaje ubicuo. em, Digamos que el lenguaje ubicuo es un lenguaje utilizado por gente técnica, no técnica, pero no es el lenguaje del dominio, que es así, puede ser confuso, puede tener muchos términos, mucha variedad de términos para lo mismo. El ubicuo es más concreto, mm. pero a la vez es como que te hace ver que ese lenguaje ubicuo también es como, no es tu diseño, pero es es algo que también diseñas, ¿no? Ese lenguaje Mm. ubicuo. Te ayuda a Igual, pensar el diseño, sí. sí, algo es una forma de verlo así un poco más en ese lado, de que el Mm, lenguaje ubicuo también lo tienes que construir, digamos. sí, No es, sí. no es que vas y lo subrayas aquí y allá o lo escuchas bien y dices, no, mira, ese es el término, sino que realmente también lo puedes construir como en este caso, que igual desde un lado u otro, desde el lado del modelado, ese término se ha incorporado. em, Mm, Eso del acto de creación, que es el nombre del punto en lo que lo explican, me parece muy, muy interesante. Claro que no es que el lenguaje ubicuo sea el principio del lenguaje de dominio, sino que pueden retrofit, ¿no? retroalimentarse. Ujú, Retroalimentarse, exacto. Que el lenguaje del dominio podemos descubrir un concepto ahí, ¿no? Que eso llega a ser parte del lenguaje ubicuo que todo el mundo utiliza. Y mm, eso la verdad es que está muy guay. mm, Sí, pero o justo al revés, que es o Sí. sea, a lo mejor en el dominio no está, pero en el ujú, en el lenguaje ubicuo obviamente no está, pero cuando construyes, cuando tienes ese momento de descubrimiento, mm, modelando, em,
si tienes una abstracción, tienes una idea, un término que nace en el código básicamente, ¿no? En el modelado. O sea, puede nacer en el ¿no? código, en el diseño, en el modelado, Mm, pero que nace en ese momento de la solución, digamos. Y la idea es tan buena, tan breakthrough, que la incorporas en el lenguaje ubicuo. mm, em, y el lenguaje ubicuo es utilizado por la gente de dominio. ¿Sabes? sí, Obviamente irá a incorporarse al dominio sí o no. ¿Sabes? Puede ser que sí, pero mm, lo importante es que viene el lenguaje ubicuo desde el lado más sí, de más intentar simple, ¿no? solucionar el Mm, caso, ¿no? de uso. Y bueno, y luego reiterar una cosa que sí que se han visto muchas veces, lo del que no es que estás intentando modelar la realidad, o sea, lo que tú haces es modelar modelos que soportan los casos de uso. Me gusta un poco la idea de Sandro Mancuso, lo de Interaction Driven Design, que sí que lo explica bien eso, ¿no? O sea, yo modelo solo lo que me hace falta para los casos de uso. No me mm, pongo a modelar por modelar, ¿sabes? Porque a veces con el Domain Driven Design parece que no, empezamos desde el dominio, pero realmente tienes que soportar los casos de uso. Si no, sería igual como me pongo a hacer la base de datos relacional por hacer una base de datos relacional sin pensar en los casos de uso. mm, mm, Eh, es un poco, simplemente la idea está ahí, mm. estamos diseñando modelos o estamos programando códigos y no piensas mucho en modelar para soportar los casos de uso. mm. Vale. Sigo, si os parece, con el siguiente capítulo. El siguiente capítulo también es un capítulo de, vamos a presentar un breakthrough, ¿no? Pero en este caso, este capítulo habla acerca de un sistema de gestión de pagos de derechos de autor. Y bueno, pues la idea es cómo nos explica cómo a través de sesiones de diseño pues lograron encontrar mejores conceptos para expresar pues el cómo encontrar quién es el verdadero dueño pues de una pieza, ¿no? De una canción o de un libro o de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues la idea es comparar diversas fuentes de datos y ver cuál es la más fiable, ¿no? Y dejar atrás, la idea sobre todo es dejar atrás la idea esa de que es que el algoritmo es muy complicado, no vamos a encontrar mejores opciones, ¿no? Que esto es un problema técnico y aquí no hace falta diseño, ¿no? Entonces, el capítulo muestra cómo encontraron pues, el concepto de confianza, que es algo pues que hablando de fuentes de información, pues tiene bastante sentido, pero que era algo que no tenían contemplado, y cómo ese descubrimiento de ese concepto pues los llevó a crear value objects, o sea, digamos, directamente implementar esa idea en el código y crear procesos, incluso aritméticas, ¿no? Hablan acerca de cómo calculamos, cómo ponemos un valor numérico a ese concepto de confianzas, ¿no? Y bueno, pues cómo consiguieron evolucionar el sistema y sobre todo hacerlo más flexible y entendible, ¿no? Y yo creo que al final del capítulo pues termina hablando acerca de metáforas, que las metáforas pueden ser buenas, ¿no? Que te llevan a un sistema más fácil de mantener, más fácil de comprender, más fácil de explicar, o pueden ser metáforas malas, que te obligan a forzar que lleguen los elementos dentro de tu sistema, ¿no? Los conceptos dentro de tu sistema, y termina recomendando que no siempre hay una metáfora más sencilla o un modelo más simple, o igual es que no se han dado las condiciones para encontrarlo, ¿no? Es un capítulo, no sé, yo creo que es bastante interesante. No sé cómo lo veis, Gabriel, ¿cómo lo ves? El capítulo está bien, a ver, a mí me gustó y tal. Lo que pasa Mm, es que soy un poco escéptico, ¿no? El tema de que si tú estás ahí diseñando y ¡buah! De repente ves ahí el término confianza y ¡buah! Y todo fluye, ¿no? ujú, Yo sinceramente eso, en su caso, o sea, me lo creo, ujú, pero solo porque hubo- ellos fueron ahí a hacer consultoría, ¿vale? ujú, Y tuvieron sesiones y sesiones de diseño y preguntas y preguntas. Si eso no ocurre, no, vamos, desde mi punto de vista no creo que hubiese sido posible. O a lo mejor sí, pero hubiese sido más difícil, ¿no? sí, sí, Realizar todo ese diseñado de, mm, mo- de modelo, encontrar metáforas, ¿no? las Los conceptos. las buenas metáforas. No sé, lo veo complicado, porque Mm, estás tan cerrado en tu propia burbuja, sabes que no ves más allá mm, de esa burbuja. Por mm, eso, ¿no? Lo que decías, los ingenieros decían, no, no, pues es que esto es un algoritmo, es que esto no claro, tiene más, es que es muy difícil. mm, claro.
Sí, sí, no, yo recuerdo que en la sesión en la que hablamos de este capítulo decíamos, hombre, eh, ha tenido que haber alguien que haya contratado a Matthias o a la Rebeca, no explican quién, para ir allí y hacer varias sesiones. O sea, esto es un caso de éxito porque le salió bien. No cuentan ningún caso de fracaso de no Sí. encontramos ninguna metáfora mejor, ¿no? A ver, a lo mejor puede ayudar, ¿no? Dentro de tu propia organización a que alguien que no está familiarizado, ¿no? Con lo que haces, con los conceptos que tú manejas y tal, pues a lo mejor que puede ayudar, ¿no? A lo mejor sí que ahí puede venir una mente fresca Ujú. a ayudar con el diseño. Pero bueno, que está guay, ¿eh? Que mola, mola. Pablo, ¿cómo ves este capítulo? Y, me parece, yo creo que es bastante extenso y está escrito bastante bien en progresión y o sea, lo veo, como decía Gabriel, lo veo real todo lo que consiguieron hacer, ¿no? Em, es cierto que igual si no la consultoría, si el equipo no tiene, no sé, a lo mejor no lo comentan o cuál es el contexto, si ellos ya te intentaban hacer modelado de objetos o domain driven design o qué tipo de equipo se encontraron, ¿no? Ujú, Em, pero bueno, yo lo veo realista todo. Otra vez un ejemplo de breakthrough ujú, y otra vez un ejemplo de cómo o sea, creo que él sí que viene a dar muchas heurísticas de escucha mucho el dominio, escucha em, cuando la dificultad o intentar expresar las cosas me parecía difícil, ¿no? Porque hablando del data matching y no había un lenguaje, o sea, no se usaba un lenguaje común, la gente a lo mejor de negocio, la gente técnica, o sea, no, pues eso es el data matching. Sí que da unas buenas indicaciones de cómo intentar escuchar para ver, igual hay algún problema, hay algo que no tenemos, o sea, ese lenguaje, esa falta de comunicación o la falta de haber un lenguaje para poder para hablar del comunicar. problema, es Mm, lo que comenta que igual él le hacía sospechar de que ahí había algo, ¿no? Y luego una cosa muy interesante, eso es lo que comenta al principio, ¿no? Matías, que em, dice, no, no, dice, no es solo el data matching tal y cual, pero dice, no, no, pero si es que tu negocio es esto. eso Esto es es. lo que trae el dinero, esto es tu core domain, ¿sabes? Aunque parezca técnico, esto es el core domain. Entonces, otro ejemplo de que eso es el core domain, ¿no? Las cosas o sea, lo que comenta él, ¿no? Porque no es la terminología o el dominio en el que la industria está, sino qué es lo que tú estás haciendo en tu sistema, Mm, qué es lo que te da dinero a ti, ese era el core domain. eso es. Eso es. Em, eso me parece interesante. Y la otra cosa un poco más compleja es que de alguna forma este capítulo no habla solo de modelar, o sea, de hacer diseño de modelos, sino introduce la idea esta de metáforas Ujú, que, no sé, yo no, en otros libros no recuerdo. O sea, por ejemplo, Extreme Programming habla de metáfora y cosas así, ¿sabes? mm, Pero cuando habla de metáfora yo siempre lo linkaba más también, digo, pues lo que Extreme Programming hablaba de metáforas es un poco como lo que Domain Driven Design habla del lenguaje ubicuo, ¿no? De tener una terminología común entre customer y los ingenieros, pero aquí parece que tiene un contexto diferente. Aquí parece que, mm, o sea, tienes modelos, pero luego tienes metáfora, que es algo más. Es como si fuera un modelo que de alguna forma sube el nivel de abstracción. O eso sea, no, es. no lo acabo de ver claro. Es como que introduce el tema de Ujú, metáfora, pero ¿cuál es la distinción entre metáfora, abstracción y modelo? Y ya. parece que cuando habla de metáforas es porque se refiere un poco más al lenguaje, no Ujú, al código, ¿no? O sí, al modelo. sí. Como es una metáfora en el lenguaje, Un concepto abstracto. metafórico, Ujú, ¿sabes? Y eso me parece interesante también, no sé, del capítulo. O sea, ujú, pues es otra cosa diferente, ¿no? Que me sí, parece sí, sí. Yo, resaltable. yo creo que lo de las metáforas, yo creo que todo el mundo pensó, ¿no? Cuando hablamos del capítulo, en su momento, pensamos efectivamente XP, ¿no? Pero que es una idea que yo, en lo que he leído de lo que hemos visto de Domain Driven Design, no está mencionado como tal la idea de metáfora, ¿no? El buscar metáforas y tal, sino, bueno, o sea, tienes el concepto del lenguaje ubicuo, o sea, estamos hablando de lenguajes, estamos hablando de expresar ideas y de compartir ideas entre negocio y la parte de IT,
pero la metáfora como tal yo creo que es algo que no había visto o no había identificado hasta ahora. Eso me ha gustado. Mm. Vale, pasamos si queréis al capítulo 3 por no retrasarnos mucho. El capítulo 3 es, con diferencia, el capítulo más largo de todo el libro, ¿no? Yo creo que se van como 30-35 páginas de las 70, se van en este capítulo, y es un capítulo pues diferente, ¿no? Si en los dos primeros capítulos hemos hablado acerca de ejemplos iba a decir, de refactorizaciones o de rediseños, ¿no? De encontrar ideas y aplicarlas en el código, este capítulo es totalmente diferente, ¿no? En este capítulo vamos a hablar de modelos, de cómo nos afectan, de cómo nos condicionan pues a la hora de pensar, a la hora de que veamos el mundo de una determinada manera y de cómo podemos analizarlos para entender si nos van a ayudar pues, con nuestras necesidades, con las necesidades que tenemos pues, en nuestra organización incluso personales, ¿no? O si no van a ser así. Entonces, el capítulo habla de varios modelos, los voy a mencionar, pero tampoco voy a entrar demasiado en ellos, ¿no? Pues empieza, yo creo que sobre todo habla de modelos de gestión de organizaciones, ¿no? Empieza hablando del modelo de jerarquías y enseguida pues lo compara con el modelo social y enseguida lo compara con el modelo de la red de creación de valor, ¿no? Y esto, o sea, esta idea de comparar modelos es algo que vemos en el resto del capítulo. Y algo que también hace en todo el capítulo es presentar heurísticas, ¿no? Que no son reglas que se cumplen 100%, sino, bueno, pues cosas que normalmente se ocurren, ¿no? Y por ejemplo, aquí ellos presentan la idea esta de donde hay dos modelos, seguro que hay un tercer modelo. Igual no, pero normalmente sí, ¿no? Y en el capítulo creo que contamos ahí como 19 o 20 heurísticas que te van dando ideas acerca de pues, cómo enfrentarte a modelos nuevos incluso a tus propios modelos. El capítulo pues continúa hablando de otros modelos. La verdad es que en cuanto a análisis de modelos hay unos cuantos, ¿no? El modelo de Spotify, de organización de Spotify, el de Agile Fluency o el de Team Topologies y aprovecha pues que ha presentado estos pues, 5 o 6 modelos para comparar unos con otros, para enseñar cómo comparar unos modelos con otros, viendo pues, en qué se centran cada uno, qué les falta, qué introducen como novedad. No sé, puedo parar aquí si queréis y hablamos un poco de esto o si queréis continúo exponiendo. Es que es un capítulo bastante largo, ¿no? Y igual, no sé, Gabriel, ¿cómo lo ves? ¿Podemos hablar algo de aquí? ¿Hay algo que tengas hasta aquí? ¿O Paulo, cómo lo ves? Yo lo que tengo hasta aquí es que eso, cuando estás trabajando con un modelo, lo estás aceptando y al aceptar ese modelo, lo que dicen la autora y el autor es que te está restringiendo de alguna manera, aunque tú no te des cuenta. Mm, Y eso me parece muy interesante porque si has elegido el primer modelo que has diseñado y no has comparado con otros, mm, puede que estés cometiendo un error, puede que no estés comparando ese modelo con otro y viendo si, como también dice el libro, esos building blocks de cada modelo ujú, ponen el foco en lo que tú quieres o no lo ponen, ya, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy interesante, el poder comparar un modelo con otro y elegir cuál es el que tú prefieres, dado el foco al ya. que va ese modelo. Eso está muy bien. Mm. Pablo, ¿alguna idea hasta aquí? Es un poco más de lo mismo. O sea, bueno, sabemos que cuando hacemos modelado, no tenemos que quedarnos con el primer modelo que se nos ocurre. Entonces podemos usar estas heurísticas un poco para criticar o comparar los modelos que hacemos. Luego, si hay modelos, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero si te encuentras con un sistema que ya está ahí, ves que ha utilizado un modelo, igual te puedes a la vez intentar hacer un poco de crítica, decir, me parece que lo que dijo Gabriel antes, ¿no? Igual me parece que este modelo realmente nos está limitando por esto y por lo otro. Mm, Al final la receta siempre es la misma, intentar
intentar comparar modelos es la forma de ver las limitaciones del modelo. Si no, es como que realmente no cuestionas nada. Esa sería la receta. Y luego del capítulo, a la vez me parece interesante los ejemplos, ¿no? O sea, es como si fuera leer el capítulo de una forma completamente diferente. Los ejemplos sin pensar que son ejemplos, me parecen unos resúmenes muy buenos pero súper breves de esos diferentes modelos que a la vez son interesantes. Y contrastando unos con otros me parece genial. Por ejemplo, me gusta mucho cuando ese resumen súper corto que hace del modelo de Spotify. Como dice que es un modelo em, que está hecho, tiene como unos building blocks o tiene guías para tener un aprendizaje en la organización, ¿no? Aprendizaje individual, aprendizaje. O sea, me parece muy interesante las explicaciones tan breves que hace sobre esos modelos. Aunque son solo ejemplos, para lo que realmente quieren enseñarnos. Sí, pero están bastante bien escogidos y están bastante bien explicados, ¿no? Y yo recuerdo que nos hemos leído el libro de Team Topologies y encontrártelo aquí resumido tal como ellos lo hacen es, pues sí, habéis entendido, habéis entendido la misma esencia que yo y de hecho habéis encontrado algunas cosas más porque estáis utilizándolo para comparar o lo estáis comparando con el modelo Spotify o con el jerárquico y eso me está presentando unas ideas de Team Topologies que en ese momento cuando leímos el libro pues yo no era consciente de ello, ¿no? O sea que eso está bien. Voy a continuar. Habéis mencionado la idea esta de los building blocks, ¿no? De los bloques de construcción, que son los conceptos explícitos con nombre que existen en el modelo. De hecho, ellos dicen, no es en lo que se enfoca el modelo, pero son los elementos que el modelo usa para ayudarnos a enfocarnos, ¿no? Por lo tanto, si algo es importante, si la gente que usa ese modelo tiene que centrarse en algo, tiene que haber un bloque para ello, ¿no? Y si estás diseñando un modelo pues en este caso social, ¿no? De organización, pero entiendo que en general, pues tienes que tener un building block, un elemento al que la gente pueda cerrarse, un concepto en el que la gente pueda centrarse. Y lo que vemos con todo el ejercicio que hacen es que es interesante el ejercicio mental de comparar, de evaluar los modelos, pues haciéndoles preguntas, viendo cómo responde cada uno a ciertas situaciones, ¿no? Un modelo puede dar una respuesta muy clara o puede dar una respuesta difuminada o puede no responder en absoluto. Y eso te va a ayudar a entender pues cómo encaja cómo responde o cómo funciona ese modelo y cómo encajaría en tus necesidades, ¿no? En tu situación. Por terminar un poco con el capítulo, a continuación habla un poco de los principios SOLID o el modelo jerárquico y los define como modelos cerrados y definitivos, ¿no? Estos son los building blocks que tiene este modelo y de aquí no te puedes salir. Mientras que, bueno, pues hay otros modelos que son un poco más, o sea, que son extensibles, ¿no? Y que a veces no explican cómo se extienden, pero identificar un modelo como uno u otro, pues te puede ayudar a decidir si es el modelo que encaja en tus necesidades o no. Y por comentar una clasificación más, dan la clasificación de descriptivo, un modelo simplemente describe la realidad, o prescriptivo, no solo la describe, sino que también indica cómo debiera de ser o cómo tiene que ser, y un modelo aspiracional que presenta un ideal que quizás no alcanzamos nunca. Presentaba el modelo de Agile Fluency es un poco así, ¿no? Este es tu ideal, igual no llegas nunca, pero bueno, yo te he marcado un camino y puedes, bueno, puedes continuar y puedes ir creciendo, ¿no? Entonces, resumiendo, que los modelos nos dan un marco en el que movernos, destacan unos aspectos de la realidad, otros aspectos los ocultan y tenemos que ver si eso es lo que necesitamos, ¿no? Y cuando comparamos varios modelos, yo creo que esto es una de las cosas buenas que tiene el capítulo, que te da una lista de modelos para comparar y no estás solo con tu modelo, sino que tienes varios para comparar, ¿no? De esa manera puedes salirte del marco y ver pues, cómo te van a condicionar, qué te van a aportar. O sea,
¿Qué os ha parecido así el capítulo en su conjunto? Yo creo que es un capítulo largo, ¿no? Que necesita quizás tiempo, pero a ver. Sí, yo la verdad es que tengo poco más que añadirle. A ver, lo has contado bastante. Yo, por ejemplo, Lo siento. no, no, no. Cuando lo leía pensaba en lo de Solid, ¿no? Y decía, ¿es eso bueno o malo que te restrinja el modelo de esa manera? Mm, Pues yo lo veía bien, porque, quiero decir, al principio a lo mejor no te hace falta un modelo súper extenso, súper extensible, mm, porque, oye, si estás empezando a programar, a mm, lo mejor necesitas hacer A, B, C, D, E y se acabó y para ahí, mm, ya está. mm. Y cuando tengas un poco más de madurez con programar, diseñando, bla, 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 entonces a lo mejor ahí te dices, hostia, este modelo a lo mejor me está restringiendo, ¿no? Eso es, eso es. O no es el correcto, ¿no? Ojo, o no es el correcto, claro. Pero que un modelo sea muy restrictivo quiere decir que tenga que ser malo por sí. No. De hecho, esa es la idea del capítulo, ¿no? Ah, Tienes que ver si te encaja o no te encaja, ¿no? sí, sí, Mm. Es un poco cuando tú, o sea, cuando tú eres un niño pequeño, estas son tus reglas, y claro. cuando estás en el momento adolescente te rebelas vale, pues no, yo es que creo que el mundo tiene que ser así. Vale, perfecto. ¿No? Cuando empezamos a programar necesitábamos esas reglas porque tampoco teníamos más idea, Mm, no sabíamos más. Y ha llegado un momento en el que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? De que hemos dicho, no, es que Solid me limita o no es correcto, o por qué nos tenemos que centrar en el principio este del disco. Tiene que haber otras, hay otras heurísticas, hay otras reglas mejores, ¿no? sí. Y dejas un poco atrás Solid. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, el problema es lo que decían ellos, ¿no? Estar demasiado a gusto con el modelo, ¿no? Ujú. Porque si tú estás demasiado a gusto con Solid y nunca te planteas nada más y tal, y lo único que utilizas es Solid, pues claro, ahí te estás perdiendo cosas, ¿no? Pero Y- probablemente. igual no necesitas más tampoco, ¿no? No, correcto, No, igual lo necesitas más, ¿no? Cierto, cierto. igual tu problema, igual tu industria, igual tu, no Sí, sé, sí, ¿no? sí, Un sí. poco. Bueno, Paulo, interesante, da que reflexionar. ¿qué nos hemos dejado, Paulo? Mm, No, yo no he añadido nada, la verdad, a este capítulo. O sea, me parece muy interesante, como habéis comentado. Eh, pero no añado nada, la verdad. Vale. Vale, pues pasamos, si os parece, al capítulo 4, que es, yo creo que es un capítulo corto, no sé si eran como 6 8 páginas, no recuerdo ahora, pero claro, en comparación con el capítulo 3 pues el capítulo 4 es un poco, quizás demasiado corto, ¿no? Y bueno, pues este capítulo habla o intenta explorar cómo las decisiones de diseño de un sistema se ven influenciadas por las diferentes visiones del mundo del diseñador. Es una frase así demasiado genérica, pero bueno, para ello pues dan el ejemplo de pues, un laboratorio de makers, ¿no? De un sitio donde la gente va a utilizar pues, impresoras de 3D o material que igual en su casa no tienen, y de dos soluciones al problema de cómo controlar pues, dónde están las herramientas, quién ha sido el último que ha utilizado este material y tal, ¿no? Entonces, pues hay dos ideas. Una es que podemos imponer un control estricto, ¿no? Obligando a los usuarios a registrarse cada vez que van a usar un elemento, un material, pero claro, eso termina provocando, termina creando un mal ambiente y haciendo que los usuarios pues usen cada vez menos las instalaciones y eso al negocio pues no le interesa, ¿no? Y la otra opción es crear estímulos en los usuarios para que entiendan el valor, tanto para ellos como para otros usuarios, pues que tiene un laboratorio bien organizado, ¿no? Entonces, ambas opciones están motivadas por la visión del mundo del diseñador, sobre si es que la gente necesita que la obliguemos a que se porten bien, o si lo único que hace falta es ayudar a la gente a que haga bien las cosas, porque la gente en general tiene buenas intenciones, ¿no? Entonces, como una solución técnica, porque he dicho, bueno, pues habla de cómo implementan un sistema de control y tal, pues puede provocar un malestar en tus usuarios, cuando igual lo que hace falta es simplemente pues, una solución social. Y ¿no? Ese es un poco, a mí, la verdad es que en este capítulo me gustó bastante primero por el choque radical con el anterior y segundo porque te presenta pues las dos opciones, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Gabriel?
pero no somos programadores y tenemos que programar. Antes somos seres humanos, ¿no? Esto es... No, está claro, está claro. Sí, sí, sí. Pero, joder, que la conclusión está genial, ¿sabes? Mm, Lo que pasa es que no sé yo si necesitamos más que ingenieros, ¿eh? Para llegar a esa solución. ya, No, ya, no lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? No, ya, no te puedo decir ya, si sí o si no, no lo tengo claro, no lo sé, no ya, lo sé. ya. Sí, ¿no? Un poco más de, o sea, este es un ejemplo de mano izquierda, ¿no? No es una Mm. solución técnica, es un ejemplo de mano izquierda, de cuestión social. Sí, esto es un problema. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Em, o sea, a ver, yo veo interesante lo de la visión del mundo. Em, lo único que se me queda el capítulo un poco demasiado corto, la verdad. Ya, ¿Cómo, cómo aplicarlo? O sea, no sé, igual somos técnicos, obviamente nosotros, pero em, no sé cómo aplicarlo más mm, en la vida real cuando estás haciendo modelado, sesiones de modelado con, también con gente de dominio, con gente no técnica. Como, o sea, falta, igual que el otro capítulo, hay muchísimos ejemplos, el previo. En ujú. este igual falta un poco más eso, ¿no? Algo, ¿no? Un par de ejemplos más para ver a qué se refieren o sea, en este contexto de ten cuidado, no te atrapes con esta visión que te está sesgando los modelos posibles. Mm, Y a mí me vendría bien un par de ejemplos más, la verdad. algo más, ¿verdad? Sí. En- Mm. o sea, Y- lo veo interesante, pero a la vez es eso. mm. No lo veo muy práctico, vamos, digamos que. Igual Porque es que no tienen... es como un poco, es como añadirle un poco al capítulo anterior. Mm, Critica los modelos y este es como llevarlo un poco más allá, como si fuera un punto más a ese capítulo, ¿no? mm, Eh, pero esos modelos están influenciados con una visión del mundo, cuestiona tu visión del mundo también. O sea, es un sí, poco. No, sí. no me parece un capítulo en sí, realmente, no sé, me parece. Un añadido al anterior, ¿no? Quizás. Sí, algo así, no sé. Mm. Eh, Y que quizás no han metido un segundo capítulo, perdón, un segundo ejemplo porque no tienen un segundo ejemplo, ¿no? Quiero decir que así como han hecho el capítulo 1 y el capítulo 2 con casos de éxito, no se les ha ocurrido un segundo ejemplo de situaciones en las que diferentes modelos, perdón, diferentes visiones del mundo, pues tienen un impacto así, ¿no? Es un poco, no sé, es un poco, claro. es un poco agresivo. Sí, no sé si me entiendes. Por ejemplo, si tan sencillo como si crees no sé, que el mundo es plano, Mm, digamos, pues todos los modelos que haces, yo que sé, de mapas o de lo que se te ocurra, van como que es plano, ¿sabes? Y luego te das cuenta que el no. O sea, es lo mismo en el universo, ¿no? Si te crees que nuestro planeta está en el centro del universo, pues todos los modelos, todos los modelos para solucionar problemas de astronomía o física o lo que sea, van por ese lado, ¿no? mm, Pero claro, es que como si estás atrapado en esa jaula, ¿cómo ves el otro modelo, ¿sabes? claro. Es lo que a lo mejor le decía a Gabriel, que igual, em, no sé, es que no sé si podemos ser conscientes de cosas que no entendemos aún, ¿no? Pero bueno, Sí, es curioso, es dar una vuelta de tuerca más desde mi forma de ver al capítulo anterior vamos a verlo desde otro ángulo, vamos, eso sería un poco mm, vamos a separarnos aún más, es el problema, o sea, el espacio del problema, el espacio de la solución, no sea algo más aún, ese es un problema, es algo así, sí, realmente tenemos un problema aquí, un poquito por ese lado. sí, sí. Venga, ¿algún comentario más o pasamos al último capítulo? Vale, pues vamos al capítulo 5, que es el último capítulo, ¿no? Que es un capítulo también en el que cambia un poco el paso y vuelve a ser quizás perdón, sin el quizás, vuelve a ser un capítulo más técnico y de hecho se centra en un problema, yo diría quizás minúsculo, ¿no? O que de primeras uno no piensa el problema es el si se puede o si se debe crear varios bounded contexts dentro de un dominio, ¿no? Que yo creo que de primeras no es un problema que te planteas, no es una duda que te planteas. Igual cuando has diseñado diferentes sistemas en diferentes dominios, pues igual si te surge la duda, si te surge la idea, ¿no? Bueno, para ello, en el capítulo presentan dos ejemplos. Uno de ellos es, pues, una empresa absorbe a otra y entonces existe la duda de qué hacer pues, con los bounded contexts que están compartidos, ¿no? Ahí el ejemplo habla acerca de
del bounded context de pedidos, pero yo creo que el ejemplo podría haber sido de cualquier otro bounded context, ¿no? Entonces, la duda es qué hacemos con ellos. ¿Los fusionamos? ¿Mantenemos los dos aparte, los dos separados? ¿Creamos uno nuevo que sea mezcla de los dos? Bueno, pues están un poco hablando, el capítulo habla un poco acerca de eso, ¿no? Y bueno, pues de hecho el ejemplo que dan es decidieron mantener los bounded contexts separados pues porque la tecnología que estaban utilizando, sí, ¿no? La tecnología que usaban eran diferentes, ¿no? Uno era más digital y otro pues era quizás más un proceso más manual. Y terminan este ejemplo con un par de ideas. Una, que los bounded contexts representan fronteras de comprensión, de entendimiento, ¿no? Y que no tienen por qué alinearse con límites del servicio o del dominio. Tú puedes tener, en dominio puedes tener varios bounded contexts, está bien. Y otra, que los dominios viven en el espacio del problema, ¿no? Los bounded contexts son parte del espacio de la solución, son elecciones explícitas eh, del diseño de la solución. Voy a seguir, si os parece, ¿no? Por mencionar el otro ejemplo habla acerca de una empresa de trading que tenían pues 20 traders y tienen tiene una necesidad de cambio de evolución de los sistemas constantes, ¿no? Así que la decisión fue de mantener 20 bounded contexts, uno por cada trader. Y claro, la duda que tenían los diseñadores era, ¿y esto está bien? ¿Tener 20 bounded contexts si el dominio es el mismo que es el de intercambio de compraventa de elementos, ¿está bien? Pues la respuesta que dan en el libro es sí, bueno, pues es una solución bastante válida que evita toda la fricción que provocaría el mantener un único bounded context, un único sistema para los 20 traders bueno, pues mantener eso, hacerlo evolucionar y encontrar las abstracciones que fueran comunes para los 20 traders, pues sería un problema, ¿no? Y terminaría afectando al negocio. Y el capítulo termina, pues como no podía ser de otra manera, con dos heurísticas. Una, que los bounded contexts tienen que ayudar a tener mejores oportunidades de negocio, no tienen que servir a la necesidad de perfección del diseñador, ¿no? Todos tenemos un complejo de Dios, ¿no? Cuando nos ponemos a diseñar, a hacer Domain Driven Design, voy a diseñar el modelo perfecto, pues no, tú tienes que solucionar un problema de negocio. Y otro, una métrica que es pues que consideres organizar los bounded contexts de manera que gestionen que gestionen conceptos relacionados que cambien al mismo ritmo, ¿no? A veces hablando de código, hablamos de juntar las cosas que cambian a la misma velocidad, pues no solo a nivel de micro decisiones de diseño, sino también a la hora de relacionar conceptos a nivel de, pues a nivel de arquitectura, ¿no? A nivel de bounded context. Bueno, pues un capítulo, a mí me pareció un capítulo interesante por los ejemplos tan extraños que presenta. No sé cómo los habéis visto. Curioso, ¿no? Porque yo la verdad es que nunca me lo había planteado. Nunca me había planteado, claro, y te dan el ejemplo de los 20 traders y dices, bueno, vale, tiene sentido, ¿sabes? Claro, joder, te lo explican ahí también que, joder, tiene sentido, ¿no? Y un poco creo que la clave ahí es aguantarte, ¿no? Aguantarte las ganas, ¿no? Cuando tienes el primer trader, ahí, pues bueno, lo haces ya. Tienes el segundo y dices, bueno, va. Ahí ya te empiezan a surgir las dudas, ¿no? Diría yo, hostia, los unimos, Eso es. los unimos. Cuando ya tienes tres, dices, esto hay que unirlo, ¿eh? Esto hay que unirlo. Supongo que ahí la clave está en, oye, aguanta todo lo que puedas. Si eso no se está generando fricción y no te está haciendo ir más despacio, Sí. pues sigue así todo lo que puedas, ¿sabes? Hasta que aprendas más. Hombre, ellos sí comentan que, claro, porque creo que tenían 20 traders y como 10 programadores, ¿no? Entonces, un programador para cada dos bounded context, pues eso implica que de alguna manera tienes que hacer, hay un ejercicio, hay un esfuerzo mental de cambiar Sí. de uno a otro, ¿no? Y si encima pides ayuda a otro programador, tienes que explicar, oye, estas son las diferencias de este bounded context con otro que igual tú has visto o no has visto. O sea, que algo de fricción tenía que haber, pero yo entiendo que por lo que ellos dicen es que les compensaba, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Es un ejemplo muy bueno, te da que pensar. Sí. Sí. Pablo, ¿cómo has visto tú este capítulo? Em, pues otro capítulo más como lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, que son ideas, yo diría, ideas avanzadas, ¿no? De Domain Driven Design. Em, no sé, este capítulo da un poco que pensar, ¿no? Em, a mí me chocaba lo de dividiendo el dominio en bounded context. O sea, yo cuando cuando lo discutimos, no, o sea, me parecía un poco confuso, la verdad, lo comenté en Mm, su día. Pero bueno, esto viene un poco a resaltar otra vez algo que a lo mejor no dicen ellos aquí explícitamente, el hecho de que los modelos o los diseños que tienen que soportar los casos de uso. Entonces, realmente, si tu modelo está intentando soportar, digamos, dos casos de uso, ellos ponen un ejemplo real, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí, lo tengo, por ejemplo, tienes un modelo que tiene muchas reglas de negocio para pagar a los empleados fijos y a los mm, empleados de contractor, ¿no? mm, Eh, entonces, realmente, igual con, no sé, test driven development, pensando en eso los casos de uso, cómo esos modelos están soportando otra vez esos casos de uso. em, si realmente tiene mucha complejidad, ¿no te sería mejor separarlos? Ir un poco por ahí, ¿no? Pero mm. la duda mía siempre se me queda otra vez vuelvo al título del capítulo, de splitting domain. O sea, está dividiendo el dominio es el mismo, no es el Mm. mismo. Em, porque ahí me queda la duda, porque para mí bounded Ya. context es un poco más one-to-one con los subdominios, ¿no? El subdominio podría Ujú. ser calcular la paga mensual. Ya. Entonces, vale, el calcular la paga mensual, ese es el subdominio, el payroll, vamos, Ujú. eh, y tienes un bounded context. Entonces, no, dices, no, es que no tengo uno, que voy a crear dos, porque me es más fácil Sí. soportar el subdominio de payroll para Empleados. fijos y Ujú. temporeros, ¿no? Mm. Y contratos, vamos. O sea, yo creo que el título me confundía a mí. Lo que yo creo que Ya. si fuera Splitting Subdomains o algo así, pero bueno, lo entiendo, ¿no? Entiendo lo que quieren decir. Ujú. Eh, y la receta, creo que lo he repetido en varios capítulos anteriores, lo de los modelos tienen que soportar los casos de uso. No sé si lo tendrían que dar más hincapié Insistir, aquí ¿no? Mm. y ponerlo más explícito, porque creo que es como una forma de entender lo que ellos dicen, ¿no? De otra forma. Si no, se queda un poco todo como un ejemplo a veces. Mm. Eh, Nada, eso creo que en general es lo que se me ocurre con el Ya. último capítulo. Me ha Vale. gustado también. Vale. Vale, pues yo creo que hemos hecho un buen resumen de todos los capítulos. Eh, si os parece una última ronda, eh, ¿qué dos, tres ideas os lleváis del libro? Pueden Pues ser, venga. me quedo con el concepto de metáforas, ¿no? Que Ujú. hay que trabajarlas más y pensarlas más y diseñar más y pensar en ellas, no tanto pensar en la realidad. Em, Luego me quedo también justo con lo que decía Paulo ahora, ¿no? Este libro es para DDD avanzado, tal y que cual. Yo no lo tengo tan claro. Quiero decir, alguien que no sabe nada de DDD lee este libro y creo que lo entendería bastante bien. Mm, mm, Creo, excepto mm, algunos nombres, ¿no? Lenguaje ujú, code, bounded context, algunos conceptos, mm. pero no lo tengo claro si es, a ver, o para mí es o avanzado, 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 o principiante, Básico, principiante, principiante, ¿sabes? ya. Bueno, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Pero bien, me ha gustado un libro diferente a los que nos solemos leer Ujú, y muy bien escrito y me ha gustado mucho. muy bien. Paulo, dos, tres ideas. Sí, el libro me ha encantado. Me lo apunto en mi lista de libros sobre modelado, diseño, Mm, software. Em, Sobre todo, no sé, yo el término así más que le saco es el libro que sí podría ser como em,
modelado y breakthroughs, yo sé, sería un poco un Mm, título, porque viene un poco por ahí, ¿no? El hecho de que esto no es magia, o sea, no, en el minuto uno no se te ocurre estas cosas, pero de diferentes formas, ¿no? Desde, a lo mejor desde el dominio, de sesiones de modelado, sesiones de hablar, sesiones de ver el lenguaje que se utiliza, o del simplemente lo que he comentado previamente, o sea, nuestros modelos tienen que soportar los dos casos de uso igual. Construimos unas abstracciones en la parte más de diseñadores que luego se incorporan en el lenguaje ubico. Sea venga de donde venga, no es algo que se pueda hacer al principio, es algo que va a ir evolucionando, emergiendo. mm, Eh, y yo creo que los diferentes capítulos vienen a decirnos eso. Y copio la idea de Gabriel, el hecho de que hacer modelado es más de un modelo, ¿no? El primero que se nos ocurre. Eh, y, mm, y nada, tenerlo visual, intentar compararlos, intentar criticarlos. Y si podemos incorporar a toda la gente, mejor, obviamente, no solo la parte técnica, mm, o sea, criticando esos modelos, viendo si realmente es útil hablar en esos términos o no. mm. Muy bien. Venga, la última pregunta. ¿Lo recomendáis entonces? ¿Y cuál es el perfil de gente que creéis que pueda aprovechar este libro? Yo lo Gabriel, recomiendo, lo que no sé es a quién. ¿a quién, no? No sé, es que no lo sé, qué decir. Ya, Yo creo que quien lo lea, algo se va a llevar, ¿sabes? sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el capítulo, lo que hemos comentado, el capítulo 5, pues es que igual es demasiado técnico, ¿no? Es demasiado Mm, específico, no técnico, demasiado mm, específico. mm. Pero bueno, sí. O sea, sí lo recomiendas, pero no sabemos todavía a quién. Sí, Estamos pero ahí. no, todavía no lo sé, pero sí, sí, lo recomiendo, sí, al 100%, sí, sí. Muy bien. Ujú. Paulo, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo recomiendas? ¿A quién lo recomendarías? A ver, yo lo recomiendo, sí, lo recomiendo em, para gente que realmente está interesada en temas de diseño, o sea, diseño de software. Ujú. em, y, y no sé, Gabriel me está haciéndome cuestionar lo mismo, no sé si esto ya es a nivel avanzado, Sí. no avanzado, nivel intermedio, quizá. Em, pero es eso, lo recomiendo para alguien para cualquier persona mm, que quiere leer más y tener más conocimientos al nivel de diseño, vamos a ver. Porque esto no es a nivel técnico, de técnicas ni nada, porque no enseñan técnicas tampoco, ni estamos hablando de coding, vamos, digamos, sino a nivel de diseños, donde, ¿qué es diseño? Diseño hoy en día, ¿qué es diseñar? Y yo creo que hoy en día diseñar es esto, lo del lenguaje, lo de los modelos que soportan los casos de uso. Creo que esto es diseño, vamos. Sí. Mm. Eh, y para alguien que quiera saber más sobre diseño, quiera subir sus skills de diseño o esté aficionado a libros de diseño, como lo quiera ver, ¿no? Pero un poco por ahí lo- veo la utilidad del libro, vamos. Sí, además es un libro corto, ¿no? Quiero decir que si una parte no es para ti, puedes pasar a la siguiente Mm. que lo vas a leer bastante rápido. ¿Y tú? ¿Y tú, Abel? ¿Lo recomiendas o qué? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que durante el proceso de leerlo, pues ¿no? Fuimos a un capítulo por semana. eh, pues sí estaba pensando incluso gente conocida, gente que se dedica al mundo de la programación y tal, que pues que le vendría bien. Yo creo que sobre todo para mí el capítulo 3 eh, que habla de modelos, yo creo que es cierto que habla de, o sea, igual lo puedes aplicar a modelos técnicos, pero yo creo que sobre todo habla más de modelos sociales y hay un momento en la carrera profesional, pues que ese tipo hablábamos, ¿no? De mano izquierda, pues puede venir bien, ¿no? Entonces, mm, es un libro que sobre todo está orientado a gente técnica, pero yo creo que incluso gente pues de gestión de equipos y tal, les puede venir bien a la hora de plantearse ciertas ideas. Sí, sí, es bastante recomendable, además que es un libro cortito, o sea que a lo mejor en un par de tardes de lluvia te lo has leído. Sí, sí, sí. Vale, Genial. pues yo creo que vamos a parar hasta aquí, ¿no? Yo creo que Sí, sí, ha sido un buen libro y ha sido un buen resumen. Muy bien, perfecto. bueno.
Muy bien, hasta Hasta la luego. próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Chao.